mano, en un asunto bastante más relajado, ¿no? De orden. Ajá. Y la segunda ronda, en donde la intención central es para dónde tendría que caminar este sistema y mejorar y demás, lo haríamos en el sentido inverso. Ya no fumo yo, Alberto, y se me antoja tu cigarro. Yo tampoco. Lo voy a esconder. No. Gózalo. Oye, tengo una propuesta indecorosa para a calmar los nervios antes de mi intervención. ¿Por qué no lanzas a Katy al ruedo primero? Tiene una ventaja adicional. Katy es mucho más ordenada y sistemática que yo. No me vaya a ir yo pa'l monte. Bueno, ¿Sí? ¿Qué te parece la propuesta, Katy? Como tú lo digas, Alberto, con mucho gusto. Es que aquí entre ustedes, no sé quién es la principal responsable, pero la voy a responsabilizar a la moderadora. Me bajó del cerro a tamborazos y estoy medio todavía tratando de volver a ser un académico analítico y crítico. No lo puede dejar, no puede dejar. Claro, eres mi Albertito, o sea, no hay manera que te zafes de esa. Entonces, Katy, te pido por favor que te lances al ruedo primero. Gracias, Gracias. Ok, entonces va Katy. Donde manda capitán. Le tienes mucho respeto al maestro Alberto. Katy, Silvia, Alberto, Etelvina y Sergio en la primera ronda. Luego reaccionan a lo que dijeron entre ustedes y luego entramos a la segunda vuelta y última, digamos, de participaciones en donde iríamos en el sentido inverso para que haya movimiento. Yo soy desordenada también, Alberto. A mí no me gusta el 1, 2, 3, 4. Siempre me gusta luego 4, 3, 2, 1, 0. Bueno. Y yo voy a comentar sobre lo que nos escriban los participantes. No vamos a abrir micrófono a los participantes porque se nos va al infinito. No, es un webinar, solamente para decir, queda un minuto para que empecemos. Solamente ustedes son los que se pueden ver y es un webinar, entonces todo va a estar a través del chat, cualquier cosa yo estoy de apoyo tuyo, Lourdes, para... Gracias, Dianita. El tiempo. En la primera ronda 5 minutos, luego unos 3 para reaccionar y en la última ronda 4 cada uno. Ok, pero ¿va a haber un tomador de tiempo? Yo les hago. ¿Cómo le hacemos para saber cuando ya estamos pasando? Porque normalmente nos pasamos, Sí. Pues les hago una señita de... Cuando falta un minuto el micrófono, para alcanzar a cerrar. Exacto, ¿no? Abro mi micrófono y esa es una señal. O sea, cuando ustedes estén hablando, yo voy a cerrar mi micrófono, todos lo vamos a cerrar. En el momento en que ya vayan a terminar sus tiempos, abro mi micrófono, señal de que ustedes ya lo tendrán que cerrar en poco tiempo. Compleméntalo con una seña tuya, porque no vaya a ser que no vea el micrófono. Hago así. Hombre. Mi querida Lourdes, dale transmitir para que empecemos. No, ¿verdad? Yo le tengo que dar eso. Yo le tengo que dar. Gracias, Diana. Pues adelante, mis niños, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ok, iniciar. La hora exacta. Reloj aquí. Bueno, como absolutamente como británicos estamos. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Estamos hoy reunidos con mucho gusto en una conversación educativa dentro del 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa, con sede, comillas, en Puebla y que nos reúne, aunque sea por estos medios en cuadritos. Esta conversación tiene por título Alcances y retos de las políticas de mejora y participación ciudadana en su primer bienio. Como todos saben, en seguimiento a la reforma constitucional del artículo 3º, que se publicó en el Diario Oficial el 15 de mayo del 2019, se han emitido una serie de normativas secundarias
y la que nos convoca en esta conversación es la que se establece en la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua de la educación. Ley que fue publicada en el mismo Diario Oficial el 30 de septiembre del 2019. Esta ley regula el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y su organismo coordinador, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que conocemos ya cada vez más y deberíamos conocer más, como Mejoredu, así como al Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación. A poco más de 2 años de esta normativa, hemos considerado muy valioso organizar un espacio de diálogo que nos permita poner sobre la mesa un primer balance de lo realizado en el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, particularmente de las tareas encomendadas a sus órganos de gobierno y de gestión, la Junta Directiva, el Consejo Técnico y el Consejo Ciudadano, con sus mecanismos de articulación y con sus vínculos con la Secretaría de Educación Pública. En tal sentido, tenemos el gusto de recibir, y ahorita los voy a presentar a todos, pero tenemos a 2 protagonistas de estos órganos, ¿no? A Etelvina Sandoval, que fue la primera presidenta de la Junta Directiva de Mejoredu, que acaba de dejar ese cargo, pero se mantiene como integrante de la Junta Directiva, y a Silvia Ortega, que preside el Consejo de Participación Ciudadana del propio Mejoredu, y les aprecio muchísimo, en particular a ustedes 2, que hayan aceptado venir y compartir con nosotros estas reflexiones, digamos, del pasado, el presente y el futuro de estos órganos. Este sistema de mejora continua agrupa actores, instituciones, procesos, y se plantea como un sistema que tiene que contribuir a la mejora continua según las propias orientaciones y criterios que marca el 3º constitucional y sus leyes secundarias, de tal manera que nos acerquen a garantizar términos fuertes, importantes, como excelencia y equidad de los servicios educativos, ¿no? Públicos y privados. El sistema de formación, actualización y capacitación tiene fines muy amplios alrededor de la formación inicial y continua de maestros, ¿no? A la promoción de programas de especialización, a la realización de programas de inducción, actualización, capacitación, superación para maestros, ¿no? Y a un tema también muy relevante que es el desarrollo de la investigación pedagógica y a la difusión de la cultura educativa, temas que nos congregan en este congreso. Y la integración de Mejoredu cruza, como decía yo, por una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. Tiene además el auxilio de una secretaría ejecutiva y áreas administrativas, y además, como todo órgano desconcentrado, tiene un órgano interno de control. La junta directiva, formada por 5 comisionados que fueron nombrados por la Cámara de Senadores, es la responsable de conducir, de planear, de programar, de organizar y de coordinar, con el auxilio de la Secretaría Técnica y sus áreas administrativas y el Consejo Técnico, todas estas funciones y finalidades. Y por su parte, el Consejo Ciudadano, y ya nos dirán Etelvina y Silvia cómo va esto, es un órgano formado por 15 personas, bajo un criterio de máxima inclusión, que reúne colegas de diferentes sectores sociales, públicos y privados, actores del proceso educativo, que tienen que conocer y opinar sobre el desarrollo de lo que se hace en la comisión. Y estos integrantes de una larguísima lista fueron designados por la propia Junta Directiva de Mejoredu, y dentro de ellos se designa a quien preside el comité. Y aquí tenemos a la presidenta, a la doctora Silvia Ortega. Para acompañar estas reflexiones, porque han
han trabajado y trabajan alrededor de los temas de política educativa. Tenemos el gran gusto de contar con 3 muy queridos colegas que voy a presentar en orden estrictamente alfabético, de manera muy breve. A los 5 los voy a presentar en orden alfabético de manera muy breve, porque lo más importante aquí es escucharlos y escuchar el debate y no su currículum vitae, que puede ser muy largo. Alberto Arnón, aquí presente, es licenciado en Derecho por la UNAM, es maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y doctor en Historia por la UNAM. Es investigador del Colegio de México, pero inició su trayectoria académica en la Metropolitana, en los inicios de la Universidad Autónoma Metropolitana, después en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y por último, antes del Colegio de México me refiero, en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, donde además fue director de la División de Estudios Políticos. Alberto es un académico crítico, un gran conferencista y un charlista excepcional, que nos ha acompañado muchas veces en los congresos del COMIE con un gozo para todos, y autor del libro Señeros, como el de Historia de una Profesión, los maestros de educación primaria en México y la federalización educativa en México, entre muchas otras cosas que no voy a destacar. Gracias nuevamente, Alberto, por acompañarnos. Catalina Inclán Espinosa es orgullosamente colega pedagoga, docente en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras y en el posgrado de la misma especialidad, todo esto en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que ha dedicado su vida y su compromiso. Investigadora en el ISUE en el área de políticas de la educación. Está en el ISUE, antes Centro de Estudios sobre la Universidad, entidad a la que llegó desde que era estudiante de la carrera. Katy desarrolla temas sobre políticas educativas con énfasis en educación básica, formación docente y didáctica, así como temas vinculados a investigación cualitativa en educación. Y sobre estos temas es que ha publicado, participa en eventos y asesora tesis y se compromete con todo lo que hace. Te agradezco mucho, Catalina, como siempre, que estés acá. Sergio Gerardo Málaga, nuestro colega coordinador del área temática 10 del COMIE, la de Política y Gestión de la Educación, que está corriendo de un cuadrito a otro ahora en el Congreso, es investigador de tiempo completo, titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California y es además el coordinador de investigación y posgrado del propio instituto, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y los temas de investigación que atiende Sergio están vinculados con el análisis justo de políticas educativas en educación básica, media, superior y normales, con énfasis en los sujetos educativos y en temas emergentes, reformas y proyectos educativos, interculturalidad e investigación educativa. De verdad te aprecio muchísimo, Sergio, que hayas aceptado acompañarnos en esta mesa. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Gracias. Y por alfabético me quedan al final nuestras queridas Silvia y Etelvina. Silvia es socióloga por la UNAM, maestra en ciencias por la Universidad de Wisconsin y doctora en sociología por la Universidad de Texas. Actualmente es asesora externa de la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y preside, como he mencionado, el Consejo Ciudadano de Mejor Edu. Silvia, a lo largo de más de 3 décadas, ha combinado tareas académicas con el servicio público en el sector educativo y se ha desempeñado así en cargos de mucha importancia para el desarrollo educativo de este país como subsecretaria de Educación Media Superior,
como directora general del Colegio de Bachilleres, como rectora de la Universidad Pedagógica Nacional en 2 periodos, como subsecretaria de Servicios Educativos en el DF y directora adjunta de CONACYT. De hecho, fue la primera rectora mujer al presidir la Universidad Autónoma Azcapotzalco, la UAM, la unidad Azcapotzalco de la UAM. Silvia además ha colaborado en instituciones nacionales y extranjeras e internacionales, y sus líneas de investigación tienen justamente que ver también con el análisis comparativo de políticas educativas, la formación y las carreras de profesionales de la enseñanza media superior y superior. Te agradezco nuevamente, Silvia, la disposición y el gusto de tenerte con nosotros. Y por último, por la S del apellido nada más, me encanta recibir a Etelvina Sandoval Flores. Etelvina tiene todas las credenciales en la formación educativa, son todas. Es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, profesora de educación secundaria con especialidad en psicología educativa por la Escuela Normal Superior de México, maestra en ciencias con especialidad en educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB y doctora en pedagogía por la UNAM. Todas. Ha sido directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal y presidenta de la Asociación Civil Escuela de Educación Normal José Santos Valdés, además de profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente está con licencia para poder asumir todas las tareas que ha asumido al frente de la Junta Directiva y ahora como integrante de la Junta Directiva de Mejores. Etelvina ha coordinado proyectos de investigación nacionales e internacionales desde un enfoque sociocultural con perspectiva etnográfica, justamente sobre el trabajo docente, la escuela secundaria, la formación de maestros y profesores participantes, entre otros muchos más. Etelvina es socia fundadora del COMIE, autora de diversos libros y artículos especializados, miembro del SNI. Y bueno, justo en septiembre del 19 fue designada por el Senado como la primera comisionada presidenta de Mejoredo, ¿no? Este cargo lo ocupó Etelvina hasta el 1 de octubre, recientemente pasado, y sigue como integrante de Mejoredo. Mayor lujo de comentaristas no podemos tener, ¿no? Vamos, por favor, voy a plantear rápidamente la dinámica que les propuse para realizar este conversatorio. Quisiéramos hacer como 2 grandes bloques. En un primer bloque le voy a dar la palabra de manera intercalada entre académicos y colegas vinculadas con Mejoredo, para que nos puedan plantear desde su perspectiva cuáles han sido los principales logros alcanzados, qué dificultades ha enfrentado este nuevo organismo y este sistema, ¿no? En estos primeros 2 años de operación. Les daré la palabra a cada uno de ustedes, después les pediré que reaccionen ante lo dicho por sus colegas, para después hacer un segundo bloque donde trataremos de hacer un ejercicio prospectivo de los retos fundamentales para dar cauce a este Sistema Nacional de Mejora Continua, al Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización, así como propuestas para dar respuesta o remontar los retos desde los diferentes cuerpos colegiados que conforman Mejoredo y sus vinculaciones con la Secretaría de Educación Pública y demás organismos. Después recuperaré los comentarios que nos hagan favor de hacer en el chat para cerrar el evento. ¿Ok? Entonces, ahora sí corre tiempo para cada una de las participaciones y le pediría iniciar a solicitud del colectivo que está aquí, iniciar sus reflexiones a Catalina Inclán. Por favor, Katy. Gracias. Primero hay que agradecer la oportunidad de conversar y el espacio que nos da el COMIE.
He preparado los siguientes temas que propongo a mis colegas para el ejercicio que nos hemos propuesto desarrollar. En materia de acción educativa, 2 años es poco para valorar o mucho si consideramos la urgencia que significan los tantos temas pendientes en nuestra agenda educativa, algunos que provienen de tiempo atrás y que subsisten a pesar de los esfuerzos para revertirlos. También es importante precisar que debemos dejar claro, sobre todo nosotros que nos dedicamos a los temas, la diferencia entre lo que queremos que suceda en materia educativa y lo que realmente puede suceder. Entre los temas y acciones que este sexenio trazó, se encuentran 2 que nos convocan: alcance y reto de las políticas educativas de mejora y alcance y retos de las políticas de participación ciudadana. Entre las primeras tareas de Mejoredu, posteriores a las modificaciones constitucionales y la definición de su primera junta directiva, se encuentra la definición del marco de sus sustentos conceptuales. Destaca especialmente el que corresponde a construir el concepto de mejora continua de la educación. Construcción que no sustituye a ninguna otra, sino que se integra a las aspiraciones del sistema. Como investigadores en el campo, sabemos que un concepto es una construcción analítica que tiene como objetivo explicar, dirigir, establecer referentes conceptuales sobre un hecho y que adquiere sentido cuando se recrea en diferentes escenarios y genera sentido. Los rasgos que caracterizan el concepto de mejora continua de la educación fueron expresados en el documento La mejora continua de la educación, principios, marco de referencia y ejes de acción. 3 rasgos me parecen interesantes de resaltar. 1, el reconocimiento de que los actores de la mejora continua están dentro del sistema educativo nacional y también fuera del mismo. Los primeros representados en la Junta Directiva, pero también en el Consejo Técnico e incluso en el Consejo Ciudadano, aunque significativamente las figuras que están fuera del sistema se congregan en el Consejo Ciudadano. 2, el trabajo que significa situar el constructo mejora continua no en sustitución, sino como elemento acompañante de procesos educativos, desde la formación, la evaluación hasta el trabajo en el aula. 3, crear las condiciones para que el objetivo central de un órgano nuevo se convierta en referente de las decisiones en materia de política educativa, nutra el debate, identifique otras formas de construcción y sea sensible a las diferencias, contextos y condiciones. Ahora me voy a referir al segundo tema, alcance y retos de las políticas de participación ciudadana. Mejorar la eficacia de la gestión, incrementar la legitimidad de las instituciones y responder a una demanda social son las razones más enunciadas para escuchar a los ciudadanos a la hora de definir las políticas públicas en el ámbito local. La participación ciudadana es nombrada desde hace tanto, aunque no concretada en acciones pertinentes y sistemáticas. En el caso de Mejoredu, podemos apreciar que desde la conformación normativa se consideró la presencia de un consejo ciudadano, es decir, un grupo de personas que a título voluntario y honorario se propusieran para conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de los trabajos que realice la comisión, así como las que corresponden a la difusión de su trabajo. En este sentido, la legislación en materia de mejora continua abre una puerta al diálogo de todos los actores del proceso educativo, unos representados en el técnico y otros en el ciudadano. En este último se reconoce la proximidad a los temas educativos en múltiples niveles, así como su disposición para implicarse activamente en funciones específicas. Hasta donde tengo conocimiento, esta modalidad de intervención no existe en otras entidades destinadas a definir y dibujar los rumbos institucionales de la educación en nuestro país. ¿Qué mensaje envía la legislación de Mejoredu o por qué solo es aplicable a este nuevo órgano? La participación ciudadana en este órgano adquiere protagonismo al reservar un espacio ciudadano para aportar representatividad de sectores y niveles educativos que en el mayor espectro posible. Tal vez por eso son 15 sus integrantes. Reconocer para sí mismo ser un órgano colegiado que a su interior establece formas y modos de interacción. Ser copartícipe de las acciones políticas definidas por Mejoredu y con ello afirmar su capacidad de legitimar dichas acciones, sobre todo las que se destinarán a la mejora continua. Dada su diversidad de composición de perfiles y localidades, ser colaboradores para difundir, alentar, promover, expandir las propuestas de acción de Mejoredu y sus enfoques. En este sentido, son embajadores en cada uno de sus sectores. Por supuesto que esto no desconoce su capacidad crítica e interesada en algunos temas en particular, en aquellos que no se convierten en los temas estelares
pero que constituyen preocupaciones constantes de los grupos ciudadanos con sensibilidad sobre los temas educativos. Posteriormente, en la siguiente parte de mi intervención, enunciaré los retos que percibo para el Consejo Ciudadano. Gracias, aquí lo dejo. Exactísima. Muchas gracias, Catalina. Ahora le pediré a Silvia que continúe con su lectura sobre estos alcances de estos primeros 2 años. Por favor, Silvia. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, yo creo que Catalina me ha hecho el favor de adelantar varias cosas que quería yo enfatizar y creo que ha sido muy útil porque entender qué cosa es el Consejo Ciudadano y cuál es su lugar en esta difícil arquitectura institucional de Mejor Edu, no, desde luego no es sencillo, pero tampoco es un asunto acabado. Estamos en plena construcción de un modo de colaborar, de operar, de ser empáticos, pero también útiles. Comienzo por agradecer muy especialmente a Diana Patricia Rodríguez Pineda, que ha hecho un esfuerzo verdaderamente encomiable para perseguirnos y encontrarnos, y desde luego a mi querida Lourdes Chejaibar, que anima esta conversación. No es una de las conversaciones sexys, yo reconozco, no es un tema seductor que te mate, que sea importantísimo en primera instancia. Sin embargo, tanto a mis colegas del Consejo como a mí, nos pareció muy importante aprovechar este foro. Por varias razones. La primera es para insistir en que hay que informarnos, insistir en que participar en las múltiples y muy interesantes y bien logradas tareas de la comisión y en las que ha organizado el Consejo es determinante para el futuro inmediato y desde luego de mayor aliento en la educación. Pero segundo, porque claramente el Consejo Ciudadano es un órgano de influencia política y de política educativa. Y eso le concierne al COMIE porque es un actor interesado y capaz de contribuir a dar contenido y sustancia a los trabajos de todos, incluyendo al Consejo Ciudadano. Pero hay una última razón. Estos 15 consejeros, que no seremos eternos, van a ir renovándose, desde luego en forma gradual, y seguramente muchos de mis colegas deben interesarse en ser uno de estos 15 consejeros. Los propios consejeros ciudadanos consideraron muy relevante escuchar ideas, atender sugerencias y, bueno, es pronto para críticas, pero también críticas de nuestros colegas. En esta primera ronda me concentro muy rápido en presentar logros y avances, no burocráticamente, pero sí mencionar que este consejo ha dedicado a título honorífico y con mucha pasión una cantidad de horas verdaderamente abrumadoras. Hemos celebrado 8 sesiones, tomado 36 acuerdos, emitidos nuestros propios lineamientos para el funcionamiento interno y desde luego realizado un foro ciudadano que tomó un gran esfuerzo. Primer logro, el compromiso, la dedicación, la pasión de la totalidad de las y los consejeros, quienes ahí estamos, organizamos actividades y nos dedicamos a invertir lo que sabemos en este proyecto tan relevante. Somos 15, muy diversos, de trayectorias también no solamente contrastantes, sino muy genuinamente diferentes. Y lejos de perseguir esas diferencias, ha predominado entre nosotros el principio de procurar acompañar a Mejor Edu
en sus definiciones de política y en sus tareas operativas. La voluntad es hacer del Consejo Ciudadano un cuerpo empático y útil para la mejora continua de la educación. Ha ayudado mucho a esta conjunción un proceso ejemplar de designación. Hemos competido por estos puestos y hemos querido ser una generación fundacional, generosa, útil y productiva. Muchas gracias. Allí cierro también para estar a tiempo. Muchísimas gracias, Silvia. Qué bárbaros, qué aplicadísimos. No, bueno. Tenemos acá. Ya aprendimos. Gracias. Alberto. Hola, ¿qué tal? Querido, por favor. Gracias. Bueno, primero un abrazote para todos ustedes, a los compañeros del COMIE. Aquí estoy. Vamos a ver por dónde le entramos. Es un tema muy interesante sobre las políticas educativas y la participación ciudadana. Creo que uno de los cambios más importantes para enmarcar el tema que han ocurrido es una redefinición, reorientación de la política, del discurso, ¿sí? Pasamos en muy poco tiempo de la mal llamada reforma educativa a la reforma de la mal llamada reforma educativa, mediante la restauración de los derechos y la estabilidad laboral del magisterio, el final de la evaluacionitis, menos énfasis en las evaluaciones estandarizadas y más énfasis en la evaluación diagnóstica, formativa para la mejora del sistema, etcétera, etcétera. Y la reconceptualización de la evaluación. De una educación que buscaba, de una política educativa, de un discurso que buscaba estigmatizar, responsabilizar a la escuela pública y a los maestros de la mala educación o de la mala calidad de la educación, a un discurso que reconoce y valora la importancia de las escuelas públicas y sus maestros y que pone el énfasis en la promoción de la mejora. En eso estábamos cuando llega la pandemia y todo lo trastoca, ¿sí? El cuadro cambia dramáticamente en el mundo y en el país en abril de 2020. De la noche a la mañana cierran las escuelas. Esto trajo consigo un costo altísimo en vidas, pero también en un trastocamiento brutal de la vida de las familias, de los niños, las niñas, las maestras y los maestros. De pronto, las escuelas como espacios públicos de encuentro entre maestras, estudiantes y padres y madres de familia cerraron y tuvieron que desarrollar un formidable esfuerzo para mantener la comunicación entre los maestros y sus estudiantes. Se cerró la escuela, pero de alguna manera, en cierto sentido, la escuela se metió a la casa de los niños, ¿no? Y a la casa de las maestras y los maestros. Y por primera vez vimos a las madres, los padres, los hermanos y las hermanas mayores apoyando a los niños y a las niñas a realizar las labores de la educación a distancia mediante internet, WhatsApp, cuadernillos y todas las otras estrategias y tácticas que inventaron las maestras, los maestros y los niños y niñas para mantener la comunicación y el contacto entre ellos. Se vio pues un fenómeno inusitado y tuvimos un fenómeno de participación social y ciudadana impresionante, ¿no? Pocas veces hemos podido observar la colaboración tan intensa que se dio entre maestras, maestros y las madres y los padres de familia, incluidos los hermanos y hermanas mayores de los niños
y las niñas, los jóvenes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en medio de la crisis provocada por la pandemia. Siempre he creído que la participación ciudadana, la participación social, educación, depende más que de las estructuras formales que se creen para promoverla, ¿sí? Depende de la capacidad y de la sensibilidad que tienen los distintos actores para hacerla posible. Y me refiero fundamentalmente a los directores y a los maestros de las escuelas. De eso depende fundamentalmente la participación social. Entonces, yo diría que apenas vamos empezando a conocer cómo se vivió eso en el magisterio, cómo se vivió eso en las casas de los estudiantes, y sería muy interesante aprovechar a dos informantes calificadas para que nos dijeran cómo se vivió desde el mejorero. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Alberto. Lo logramos. Justo damos paso entonces a la participación de nuestra querida Etelvina. Por favor, Etelvina. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo voy a centrarme a ver si alcanzo en estos puntos que tú dijiste, que eran los logros y las dificultades, ¿no? Que se encontraron en la creación de este organismo que precisamente surge, y tú ya lo señalabas, por ley, y también Alberto ya lo señalaba, en un contexto político, en un contexto que intenta plantear una nueva perspectiva en la educación, un nuevo contenido político en la educación y en el trabajo de los maestros. Entonces se crea así, hay una ley que crea un sistema nacional para la mejora continua de la educación y un organismo que lo coordina, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En realidad podemos decir que a nosotros nos ha correspondido iniciar un proyecto que tiene como perspectiva la mejora continua de la educación, pero que impulse una nueva propuesta en torno a las atribuciones conferidas. Aquí yo quisiera señalar muy brevemente algunas de las atribuciones. En primer lugar, entre las atribuciones está la realización de estudios e investigaciones y también evaluaciones diagnósticas, que además tienen otro apellido, formativas e integrales. Indicadores de resultados de la mejora, lineamientos, sugerencias y criterios para la mejora. Entonces, digamos, son más, pero yo quisiera centrarme, o por lo menos solo mencionar estos, que correspondían desarrollar a un organismo nuevo y no nuevo. Silvia por ahí decía, es que no fue la fundación, sino fue la refundación de un organismo, porque estaba sustituyendo a otro que, de conformidad con las políticas internacionales que había asumido el gobierno, pues tenía como objetivo la cuestión de construir un sistema nacional de evaluación. A nosotros nos corresponde construir un sistema nacional de mejora continua de la educación. Entonces, con el mismo esquema, la misma gente, el mismo organismo, y solamente cambiando la dirección y los consejos, que por un lado es el técnico y por el otro lado es el ciudadano, teníamos objetivos distintos. Entonces, no solo nos fundamos, sino nos refundamos y tuvimos que construir nuevos referentes y paradigmas educativos que pudieran incidir o trataran de incidir en transformaciones encaminadas a la mejora de la educación. Entonces, un proyecto que desde el ámbito educativo impulsara una visión de un gobierno, que es un gobierno del cambio, que mira a la educación como un derecho y a los maestros como profesionales, que son los artífices de esa transformación. Bien, podemos decir que requeríamos una nueva concepción, una concepción que es una de las cuestiones que empezamos a trabajar, y empezamos en esta primera fase a trazar caminos y construir proyectos que ya Cata lo mencionó, un documento donde definimos cómo estamos concibiendo la mejora continua de la educación. Es un documento que pone como eje lograr un horizonte de mejora, porque si bien
se crean sistemas o se crean nuevas leyes, también todos sabemos, y desde la investigación educativa lo sabemos perfectamente, que no por decreto cambian las cosas, sino las cosas son parte de un proceso. Y en ese sentido, entendemos a la mejora continua de la educación como un proceso que nos involucra a todos. Este es el camino que hemos iniciado y que hemos venido construyendo. En ese sentido, construimos un plan de desarrollo institucional con base en estas ideas en términos de cómo concebimos la mejora como proceso y cómo concebimos una buena educación. Nosotros nos resistimos un poco a hablar de la educación de excelencia y de calidad, aunque nos deje un poco en mal, pero hablamos más bien de una buena educación. En este periodo diseñamos el origen de esta comisión a partir de fundamentos normativos, se creó el Consejo Ciudadano que ya Silvia señaló, y entonces fuimos construyendo paulatinamente una institución que poco a poco se ha posicionado entre los diferentes actores educativos. En ese sentido, en este momento nos llegó la pandemia, y esta pandemia que todos sabemos, y ya creo que es una cuestión que todos compartimos, profundizamos todos los problemas que tenemos en el país y particularmente nos puso frente al rostro de la desigualdad y de la inequidad educativa. Lo que nosotros definimos en este contexto es que era crucial no solo no detener los proyectos que estábamos iniciando, sino que además resultaba importante hacer un esfuerzo para generar productos que apoyaran a docentes y estudiantes durante este largo proceso. Bueno, no sabíamos que iba a ser largo, primero pensamos que iba a ser 6 meses, 3 meses. Tú me avisas cuando ya vaya porque yo según iba llevando. ¿Ya? ¿Corto? Bueno, decidimos no detener y quisimos hacer un esfuerzo. Nos interesó particularmente estar del lado de los actores educativos, maestros y autoridades. Reorientamos nuestros esfuerzos en el marco de nuestras atribuciones y definimos hacer una serie de proyectos para apoyar a los maestros en el trabajo que estaban desarrollando. Con esto me quedo en este primer momento, aunque bueno, los problemas todavía serían más adelante. Gracias. Gracias, Delvina. Pero se fijan, vamos armando un panorama entre todos muy importante. Y para cerrar esta primera ronda, le pido a Sergio, por favor, que comparta sus reflexiones con nosotros. Gracias, Lourdes, estimada, por la entrada, digamos, la bienvenida a esta actividad. Igual puse mi cronómetro para que no me pase. Muchas gracias también a nuestra querida Diana Patricia por la invitación a formar parte de esta conversación educativa, a ti por apoyarnos en esta actividad que siempre es vista como la mala, porque nos corta de las ideas, pero seguro continuaremos reflexionando con ellas. Finalmente, también quiero agradecer al COMIE por posibilitar este espacio de encuentro entre todos quienes nos interesamos en el ámbito educativo. Voy a concentrarme puntualmente también en indicar, a mi juicio, en mi lectura, los logros y las dificultades que alcanzo a leer hasta este momento en el marco de la Mejor Edu. Un poco también siguiendo algunos de los planteamientos que ya me antecedieron. Creo que como logros puedo identificar 3 que me parecen a mí más relevantes y 2 dificultades. Mejor Edu ha asumido un posicionamiento político con respecto a la noción mejora continua de la educación. Ese es el estandarte con el que se ha posicionado en el ámbito escolar, en el ámbito educativo y en el ámbito de las políticas educativas. Y también por la cercanía que tiene con la micropolítica institucional, que era esto que ya explicaban, que la información que se recupere sea de alguna manera útil, usable para los espacios donde realmente se requiere tener esta información. Eso lo veo como un logro. Al mismo tiempo, considero que ha sido un logro que ese posicionamiento de la noción de mejora continua de la educación esté ligado también a un enfoque de derechos y equidad para los usuarios escolares de los distintos tipos educativos en los que hasta este momento se han concentrado mayormente, como lo es educación básica y educación media superior, ¿no? Veremos qué ocurre como parte de esos desafíos con educación superior. Finalmente, otro logro que alcanzo a ver es que han mantenido el desarrollo de investigación especializada. Ya lo decía Telvina hace un momento, indagaciones en distintos niveles, por ejemplo, relacionados con
procesos de valoración cualitativos, continuos, y digamos con una tendencia formativa que además beneficia también para comprender los problemas, eso, porque son a gran escala, porque son complejos, porque son multidimensionales, ¿no? Así como en diversos tópicos, que son en los que yo últimamente he seguido, como el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, la violencia escolar, resultados de aprendizaje, la mejora de las escuelas, entre otros. Ahí cerraría, digamos, la intervención de los logros. Voy con la sección de dificultades. Bueno, yo creo que de alguna manera la pandemia, por más de lo que ya comentaron ahora, digamos, además de lo que ya comentaron ahora, permitió a la comisión un acercamiento, digamos, creo que sistemático, precisamente porque les dio la posibilidad de tener cercanía con los sectores educativos, concentrándose en la revisión de la estadística 911 para reconocer, digamos, el estatus de los indicadores que hasta este momento se han comunicado en los distintos informes, y también el desarrollo y aplicación de cuestionarios desarrollados ex profeso para los tópicos arriba citados. Eso lo veo, digamos, como una dificultad y un logro al mismo tiempo. Dificultad porque los aleja de estos espacios a los que los tendrían que estar siendo beneficiados, como los maestros, digamos, haciendo trabajo de campo que permita entender de mejor manera los procesos, pero también lo veo como un término intermedio de logro porque ha permitido sistematizar información de manera, digamos, más rápida. Otra dificultad que alcanzo a ver es que con este posicionamiento de la noción mejora continua de la educación, es importante también que se vaya tomando postura epistemológica con respecto a otras nociones que permiten identificar lo complejo del campo. Por ejemplo, excelencia en un marco de mejora continua, no solo excelencia como concepto aislado que circula como parte de un desplazamiento del concepto calidad educativa, ¿no? Bien, eso es una cosa muy complicada, pero que también se aplaude en esta condición precisamente de refundación a las que se referían. Y ya voy cerrando. Veo dos asuntos porosos y espinosos en esta lógica de logros y dificultades. Según mi lectura, es importante que se descoloquen los indicadores que hasta ahora se conocen dentro de la escolarización nacional para explicarla desde una condición cualitativa, compleja y formativa. Y en este encuadre analítico nuevo, digamos, descolocado, es importante también posicionar y reposicionar indicadores ligados, por ejemplo, a los trayectos formativos de los estudiantes, que es una discusión que seguramente la han tenido al interior de la institución los colegas. Y finalmente, ¿cómo se van a traducir los resultados de investigación en orientaciones de políticas educativas, digamos, con el diálogo directo con la secretaría, con las subsecretarías en los estados, que tenga una acción clara en las prácticas escolarizadas? Y continúo más tarde. Gracias, estimada Lourdes, por la escucha. Justamente estábamos sobre los tiempos. Lo que pasa es que se han puesto sobre la mesa una diversidad de temas muy importantes respecto a la política y lo político, a la normativa y sus influencias en los haceres reales y cruzados por algo que evidentemente no estaba planeado, que es la pandemia, a la importancia de los acercamientos conceptuales y organizativos en Mejor Edu, etcétera. Y entonces yo los invito en un momentito corto a que reaccionen a lo que han dicho ustedes y a lo que les parece que pueda ser como elementos para ir concretando esta primera ronda. ¿Quién quiere? Libremente. Catalina. A ver, me parece que lo que Alberto pone, donde él plantea que la participación ciudadana no es solo la participación ciudadana institucional, la institucionalizada, es un tema relevante y que quedó a flor de piel en la experiencia de la pandemia, pero que generalmente se minimiza en las formas de analizar lo que sucede en la escuela. O sea, nos concentramos mucho en las formas institucionales, en las formas normativas, en las formas
básicas. Y me parece interesante que él diga, no, bueno, pues la participación ciudadana siempre ha estado ahí y aquí hay una prueba. Yo me quisiera referir particularmente, porque no lo había pensado así y me parece muy importante que Alberto lo haya puesto, y creo que es muy importante también para comenzar a pensarlo, porque si algo nos dejó la pandemia es el reconocimiento de esos otros que están detrás de la puerta de la escuela y que hoy convirtieron sus espacios familiares, sus espacios privados, en los espacios extendidos de la escuela, ¿no? A mí me parece interesante, y me parece interesante mover, que creo que este es el sentido de una conversación, mover nuestros propios conceptos. Yo después pondré en el cierre lo que considero que son, en donde me quedé, los temas pendientes de un Consejo Ciudadano institucionalizado. Gracias. Ok. Silvia levantó su mano y después Etelvina, por favor, Silvia. También de rebote, en parte lo que dice Catalina, y enunciado antes por Alberto. El Consejo de Participación Ciudadana de Mejoredu es un cuerpo de expertos. Eso es, que provenimos de comunidades a las que estamos adscritos, pero tampoco los representamos. Ese es un gran desafío. ¿Qué es lo que llevamos a la mesa? Bueno, las trayectorias, las experiencias, también las posiciones, que no necesariamente coincidimos, más bien, no coincidimos en todo, pero sí en tres cosas. En los principios del tercero constitucional, en el compromiso con la mejora y un entendimiento común, y en el derecho a la educación como el principio ordenador de nuestra agenda. Entonces, yo creo que eso es fantástico. Tenemos que inventar este modo de participación de los actores en forma directa, pero con interlocución y sensibilidad frente a lo que dicen nuestras comunidades. No hay padres de familia, no hay militantes de los gremios, todos estamos allí porque nos interesa la mejora continua de la educación. Y se defiende el derecho a la educación, que esa es digamos, una centralidad importante. Telvina, por favor. Bueno, yo una de las cuestiones que quisiera aquí plantear, también retomando la idea de Alberto, es no solamente que la escuela se metió a la casa y la casa a la escuela, sino cómo se ha transformado la educación y las relaciones, que me parece que ese debería de ser un eje para poder pensar en la mejora. Creo que tenemos una oportunidad pues maravillosa para poder replantear muchísimas de las cuestiones que antes eran certezas y que eran muy difíciles de mover. Entre ellas, por ejemplo, la relación con los padres, ¿no? Con la sociedad, con las comunidades educativas, que realmente, pues todos recordamos que la anterior reforma educativa y con toda la campaña de desprestigio que se dio hacia los maestros, hubo una separación entre padres y maestros, a tal grado que decían, yo prefiero que cerrar la escuela y arreglarme con los niños porque los padres vienen a regañarme, ¿no? Ahora hay una revalorización de este trabajo y me parece que también tenemos la obligación de hacer un análisis, no solamente para decir que, bueno, se avanzó, los maestros se hicieron cosas, los padres, sino qué implicado y qué futuro estamos dando para esto, cómo lo valoramos y cómo esas transformaciones profundas que se dieron pueden reencauzarse hacia una nueva educación o hacia una mejora de la educación y a una mejora de las escuelas. Me parece que esta es una de las cuestiones importantes. La otra en particular que tiene que ver con dificultad y también con apoyo que tiene la comisión. Por un lado, la comisión no opera. Entonces, necesariamente tenemos que tener vínculo con autoridades educativas federales, con autoridades educativas locales, con maestros,
con actores educativos. Para esto, bueno, el Consejo Ciudadano es un gran apoyo, podemos decir, aunque como dijo Silvia, ellos se representan como sujetos y además han sido un buen apoyo. Y tenemos también el Consejo Técnico como un órgano académico que nos apoya mucho y que también nos da una serie de recomendaciones sobre nuestro trabajo. Creemos que tenemos también la obligación de hacer un análisis profundo de este cambio educativo y también en ese sentido repensar qué estamos nosotros analizando y planteando como una mejora de la educación que no puede darse sin la participación de los sujetos, de los maestros, de las comunidades. Ha sido muy difícil, no hemos podido constituir, y aquí me cierro porque será el siguiente punto, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, más que en la ley, ¿no? Ahí está en la ley, está muy bonito, pero la misma pandemia ha llevado a atender lo inmediato. Y eso ha impedido que los actores que forman parte del conjunto de actores, instituciones y demás que lo conforman, hayan estado trabajando de manera aislada, digamos, no tan aislada, pero han estado trabajando en problemas inmediatos que ahora necesitamos hacer como un corte de caja y poder trabajar de manera conjunta. Ok. Alberto, Sergio, ¿alguien quiere? Bueno, yo creo que la pandemia dejó, como decían antes los tecnócratas, una serie de externalidades negativas, las más visibles, ¿no? Sobre todo la externalidad negativa de la tragedia humana que significó la pandemia, el costo social y económico que tuvo para la mayoría de los mexicanos, para todos los mexicanos. Dejó una serie de externalidades positivas a las que ya se refirió Etelvina. A los maestros los vimos construyendo currículum, ¿no? Y construyendo currículum, reformando planes y programas de estudio, los programas incluso emergentes de la Secretaría de Educación, adaptándolos a los tiempos y a los dispositivos de que pudieron echar mano en medio de la emergencia sanitaria para mantener la comunicación con sus estudiantes. Yo creo que allí hay una serie de saberes prácticos acumulados que se deben de convertir en saberes prácticos a difundir para terminar provocando otras externalidades positivas en la transformación de las escuelas y de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la construcción de una nueva relación entre los maestros y las autoridades, pero también entre los maestros, las maestras y sus niños y los padres de familia y el contexto inmediato de cada una de las escuelas de nuestro país, ¿no? Gran tarea. Sergio. Gracias. Sí, para reaccionar sobre esta idea de remover las certezas a la que aludía Etelvina, eso me parece sumamente importante. Debe de ser también una forma de vida de la comisión de la Mejoredu, porque al interior me parece que es importante también mantener un juicio crítico sobre la idea de lo que también se va sedimentando dentro de la Mejoredu, para no caer en estos esquemas o replicar estos esquemas que de alguna forma han imposibilitado el logro de conocer de mejor manera y a cabalidad el propio sistema educativo, en el cual precisamente lo tenemos como por pequeñas fotografías, ¿no? No tenemos una panorámica real, me parece, juiciosa de lo que ocurre ahí. Entonces yo diría ahí sobre la idea de las certezas, en lo que en análisis del discurso como los metarrelatos, bueno, pues claro que es importante partir siempre de ese supuesto de la desedimentación. Ahí cerraría mi intervención. Gracias. Bueno, creo que han iniciado ya esta, digamos, análisis del planteado para el segundo bloque. Y es un poco hacer un ejercicio prospectivo y decir, en esta circunstancia, o sea, se ha transitado con estas nuevas condiciones, no solo por la pandemia, sino por las propias condiciones políticas y de organización que se plantea esta ley reglamentaria y los organismos que se forman por ella, ¿no?
Y lo que hemos podido avanzar también nos lleva a nuevas interrogantes y a nuevas rutas para poder, Etelvina lo dijo literalmente, no hemos podido construir el sistema, ¿no? No ha habido condiciones. Entonces, en un ejercicio de prospectiva, ¿cuáles son, digamos, los ejes de trabajo que permitirían o que apuntalarían un proceso como en los términos de Sergio de que remueva certezas y que aporte nuevas rutas y caminos como se está intentando hacia adelante? Y para ello les voy a pedir la ruta contraria en el orden en el que empezamos y le voy a pedir a quienes nos están haciendo favor de escuchar que si tienen preguntas, comentarios, etcétera, nos los provean a través del chat. ¿Ok? Entonces, ahora le toca empezar a Sergio, por favor. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias, Lourdes. Bueno, retos, alcanzo a ver 4. Primero, me parece que es importante como reto mantener activa la consigna de la participación de los distintos actores, ¿no? Eso lo tienen, me parece que claro, está, digamos, estipulado. Una cosa que puedo, digamos, aplaudir en este primer punto es que han tenido el tino de acercarse con instituciones, por ejemplo, como el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, donde me encuentro adscrito, precisamente para fortalecer convenios que permitan no solamente difundir resultados de investigación en términos verticales, sino que se ayude a través, digamos, de la expertise de académicos o de profesores o de maestros o de distintos actores, ayudar a entender, a traducir los propios indicadores, los propios resultados en, digamos, elementos o componentes claros que ayuden precisamente a avanzar sobre ese horizonte de mejora, ¿no? Ese acierto también lo veo en la firma de convenios de colaboración entre Mejoredu y otras instituciones que permita una participación activa, digamos, hasta con los actores que pueden ser los antagónicos dentro de esta historia, ¿no? Creo que eso es importante, conocer, escuchar las voces de manera plural. Un segundo reto que veo es que es ideal que los resultados de los diagnósticos que comparten puedan ayudar a las escuelas a entender sus propios procesos. Y me voy a intentar explicar de mejor manera. Como bien sabemos, a nivel de micropolítica institucional hay movilidad y cambio generacional de los docentes, ¿no? La escuela como infraestructura siempre va a estar ahí, y bueno, salvo que la derrumben, la quiten, etcétera. Pero lo que quiero decir es que la infraestructura va a estar ahí y en ese sentido la movilidad de los docentes ayuda, me parece que en 2 vías. Primero, a capitalizar la experiencia que han tenido ellos con los estudiantes en ese contexto y con los padres de familia donde interactúan, que me parece que no se ha aprovechado del todo. Cuando se van estos maestros, pasa como si la escuela se hubiese vaciado de esta experiencia a la cual se refería, digamos, Alberto. Y creo que ahí hay un elemento clave. ¿Cómo estos resultados van a ayudar a los tomadores de decisión dentro de las instituciones, que son los directivos, los directores comisionados o los directores, digamos, definitivos, a entender los procesos en el contexto, los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto en el que opera esa institución? Me parece que ese es un elemento que valdría la pena, digamos, no dejarlo suelto, como la capitalización de las buenas prácticas para que se piensen en esquemas transversales de mejora de micropolítica institucional, que es, digamos, un elemento micro dentro de toda esta gran complejidad de la tarea que tienen. Y decía que eran 4, y voy a vincular la 3 y la 4, porque yo pensaría que estos resultados también de los diagnósticos y de las investigaciones tendrían que ayudar, ahora sí, digamos, de manera clara, a plantear recomendaciones de política transeccionales, más allá de que seguro nos vamos a enfrentar a refundación de instituciones, y ahí es donde vinculo con la número 4, el reto, el desafío es cómo logramos que los esfuerzos de Mejoredu, al cambio del sexenio, parece muy lejos, pero estamos a 3 años, y 3 años se va, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos para que esto que hace Mejoredu ahora
no se vea afectado por el cambio sexenal dentro o dentro del mismo partido u otro partido que pueda hacer algo similar a lo que ocurrió hace 3 años, cuando vimos precisamente la desaparición del INE y, digamos, la creación de Mejor Edu, en esta noción que me agrada, que es amable, de la refundación de la institución. Bueno, ahí dejaría mi intervención y les agradezco mucho nuevamente la escucha. Muchas gracias, Sergio. Le pediría ahora a Silvia. Ya estoy hecha bolas con los... Sí. Sí, muy bien. Bueno, no importa. No importa. Todo, no importa. Adelante, Silvia, por favor. ¿Hacia dónde caminamos? Sergio ya aventó unas líneas. Bueno, mira, yo me voy a concentrar otra vez en el Consejo Ciudadano y lo que está haciendo. Okay. Lo que han planteado mis colegas tiene que ver con los retos del sistema y de la arquitectura institucional, política, desde luego, que me parece muy importante, porque quiero hacer énfasis en el encargo de mis colegas, y que consiste en que les cuente yo en qué andamos y cómo queremos pues abrir mucho más a la participación de todos los compañeros y compañeras. Resulta que la ley nos dio estos mandatos etéreos, pero uno concreto. Y dice, hagan ustedes un plan de gran visión educativa. Sí. Órale. Dice además que oriente la formulación de programas de mediano plazo. Tomado muy en serio, este es un espacio extraordinario para la participación de docentes, de especialistas, de investigadores y de activistas y movilizadores de opinión, si logramos hacerlo bien. El Consejo Ciudadano, que yo creo que sí, está pensando en hacer, obviamente, un documento que se pueda leer, no las 1000 páginas de otros países que han hecho estos diseños de cambio tremendo, sino en un número limitado de cuartillas plantear cuál es la utopía, cuál es esa visión, no solo transeccional, obviamente transeccional, pero inspiradora y movilizadora, allí sí, de todos los actores de la institución. Ese es nuestro reto. Y bueno, le estamos dedicando bastante tiempo. Haremos lo que llamamos un primer saque para concitar la devolución furibunda o empática de todos los que quisiéramos que nos acompañaran en este emprendimiento. Segundo reto, yo pienso que nuestra tarea, tenemos que comprender la tarea para no abusar de ella, ni tener un sentido de falta de realidad, ¿verdad? Tenemos límites y nuestra función debe ser ejercida con gran respeto y gran entendimiento de las atribuciones, tanto de Mejor Edu como de la Secretaría de Educación Pública. No somos un mediador, pero sí somos un interlocutor para ambas partes. Así que comprender nuestra peculiar tarea y aprovechar nuestra zona de influencia es otro reto. Dice Alberto, y yo coincido, son tiempos de reinvención de la educación y de la profesión docente. Por eso el Consejo Ciudadano tiene la posibilidad de contribuir al diálogo público con los énfasis de nuestras comunidades, haciéndolas presentes ante la autoridad educativa y ante la propia Junta Directiva del Mejor Edu. Como hemos dicho también, con todo respeto, afecto y cariño, somos agentes de cambio, empáticos con Mejor Edu, amigos de nuestros amigos y críticos en el mejor de los sentidos para poder seguir construyendo. Bueno, yo creo que con eso veo los retos. Uno importante que hay que evitar a toda costa y es la burocratización. Esto no puede ser un cuerpo que se reúne por obligación, no ha sido así.
3 veces en juntas ordinarias y hace sus actas y no. En ese momento deja de ser útil. Gracias. Gracias Silvia. Creo que están muy claros y, ok, Catalina la veo como que está ansiosa de plantear su lectura del futuro, entonces le vamos a dar chance a Catalina ahora. Gracias. Gracias. Yo quería decir algo y es ese tema que Silvia acaba de poner sobre la elaboración de un plan de gran visión de carácter orientador para la formulación de los programas a mediano plazo. No lo dice la legislación con claridad, pero para mí es un plan de gran visión para Mejoredu, no para el sistema educativo, ¿sí? Sino para el organismo destinado a la mejora continua. Y no sé si a veces estamos superponiendo lo que le queremos decir a la SEP y se lo estamos diciendo a Mejoredu, que no es el interlocutor correcto. No sé, Sergio, a veces no sé si se lo estamos diciendo a Mejoredu o se lo queremos decir a la SEP, pero como la SEP no tiene este rostro, no tiene este rostro de colegas público que ha generado Mejoredu, igual se lo queremos decir al otro, pero se lo decimos a través de Me parece que eso también es muy importante. ¿Qué le queremos decir a la SEP y qué le queremos decir a Mejoredu? Porque sus atribuciones están perfectamente delimitadas en la legislación. Y yo quisiera, Silvia, como presidenta y además para cumplir el objetivo de esta conversación, lo que desde mi perspectiva son algunos retos que percibo en el Consejo Ciudadano. Y ahí me los lanzo y hasta ahí creo que puedo llegar a algo también que me parece interesante es llegar a los retos. La legislación le dio muchos pies a tierra a Mejoredu. Cuando le pone un consejo ciudadano, un consejo directivo y un consejo técnico, le da mucho pies a tierra. Le dice, a ver, aquí no se manda solo, aquí se manda en función de un colegiado. Eso, en términos de políticas, es muy interesante. En términos de operatividad, puede ser muy difícil de lograrlo. Pero me parece muy interesante que lo veamos en esos pies a tierra. No se mandan solos, o sea, no son una república independiente, sino son una república colegiada. Por eso decía un poco que en antecedentes de esta magnitud no lo tenemos. Y también me llama la atención que ese plan de gran visión lo pone en manos de un consejo ciudadano. Es decir, esos ejes del plan de visión que van a dirigir a un órgano como el de mejora continua, no lo ponen las políticas internacionales, como alguna vez lo vimos en el sectorial de educación, en donde la aspiración era mover unos puntos de PISA. No lo pone ahí, lo pone en manos de los actores que están dentro y fuera del sistema. Ahí, no sé si lo pensó así el legislador, pero me parece interesante ponerlo en función de esta lectura. Y luego, como cierre, voy por los retos que considero hacia el Consejo Ciudadano. Incluso en el escenario más idílico, con ciudadanos preparados para participar y muy predispuestos, los recursos que un ciudadano promedio podría dedicar a la participación son finitos. Podemos esperar que los ciudadanos participen, pero que no vivan para participar. En un colectivo con diferentes perfiles y condiciones, la intensidad de la participación puede ser muy desigual, con integrantes muy activos y propositivos frente a otros con otros ritmos. Si bien no puede ser lo que sucede en este momento en el Consejo Ciudadano, ya Silvia lo ha descrito, sí es un escenario posible y esto se traduciría en una participación concentrada en sectores reducidos, lo que desdibujaría la diversidad de visiones y perspectivas que dan origen a este grupo. Si bien son representantes ciudadanos con una perspectiva diversa, es necesario que reconozcan que no representan a la diversidad de grupos interesados en educación. Y por ahí es importante que tiendan puentes con los otros colectivos que saben que no están dentro de esta estructura. E incluso
Aunque la legislación considera la elaboración de actas y repercusión en los temas discutidos, eso compromete también públicamente, aunque Silvia dijo, eso es un poco burocrático, pero los compromete a la transparencia, no a la burocracia, no hay que verlo solo desde un punto de vista, sino a un compromiso público. No son un consejo de secrecía, son representantes que pueden dar cuenta de sus actos y de sus decisiones. Y eso también abona a la claridad de los procesos que desarrollan. Y finalmente, me parece que un consejo ciudadano no es el que trabaja mucho, aunque me queda claro que lo han hecho y Silvia lo ha dicho, sino el que trabaja en aquellos temas que desde los grupos ciudadanos a los que representan importan. Hasta ahí yo quiero dejar esta. Gracias, colegas. Espero que existan muchas preguntas y que hayamos provocado algún tipo de reacción en la escucha. Muchas gracias, Katy. Etelvina, te toca, mi querida. Gracias, sí. Bueno, yo me concentré también en los retos, un poco la visión que se podría tener. Y quiero aquí, bueno, a pesar de que hay cosas bien interesantes que uno podría discutir sobre esto del Consejo Ciudadano y de este órgano que se creó, dice mi querido amigo Gabriel Cámara, para que no pudiera hacer nada con tanto órgano que pusieron. Y bueno, el espíritu del legislador, quién sabe qué andaba. Yo digo que andaba un poco chocarrero, pero bueno. Podríamos también decir que a mí me gustaría centrarme en esta idea de los desafíos que tenemos en el corto y a mediano plazo. Y en ese sentido, esta posibilidad de pensar la educación del futuro, y me voy a centrar en algo que es perfilar una formación docente renovada, que es uno de los proyectos que tenemos y que me parece muy importante, porque todos hemos hablado de los maestros como los que han venido trabajando, los que han planteado nuevas ideas, pero me parece que no podemos obviar que la formación docente de los maestros en servicio, quiero decir, bueno, ya la formación inicial podríamos también hablar de ella, pero la formación docente ha enfrentado muchos retos y tiene muchos retos para garantizar a las maestras, maestros y otras figuras de educación básica y educación media superior que puedan ejercer plenamente su derecho a una formación continua, relevante y pertinente. La formación de maestros ha pasado por una etapa, por lo menos ya lleva más de una década, en la cual se ha predominado un enfoque carencial e instrumental de los programas de formación continua, que ha privilegiado la formación individual, no reconoce los saberes y conocimientos de los maestros y de figuras educativas, ni tampoco reconoce el contexto en el que se desempeñan y no aborda los problemas específicos de la práctica que enfrentan. Ha sido una formación con un carácter individualista y una insuficiencia de programas para atender la diversidad de maestros y de niveles educativos y de figuras educativas que conforman pues, los distintos, este magisterio tan heterogéneo, y ha habido una desarticulación de acciones de formación limitadas, con una capacidad muy limitada y además muy puesta en mano a veces de la iniciativa privada o de escuelas particulares y demás, con una oferta de formación a la carta. Nosotros aprovechamos una de las atribuciones que nos dieron, que es el de lineamientos, criterios y programas para la formación continua de los maestros. Y además, estamos planteando la posibilidad de que este sistema nacional para la mejora continua de la educación pueda también vincularse a otro sistema que también se creó y que ha estado ahí, ese más que el de mejora continua, que es el sistema integral de formación y capacitación del magisterio, en donde se señala que los maestros tienen derecho a un sistema de formación y demás, pero que es importante que podamos entender que debemos vincularnos los distintos actores en este sistema de formación integral y capacitación
para poder atender la formación continua de los maestros. Porque se crearon diversos sistemas, ¿no? El de mejora continua, coordina la Mejor Edu, el sistema integral nacional para la carrera de los maestras y los maestros, que también tendríamos que ver de qué manera se puede articular, y por otro lado, los sistemas, porque no es un solo sistema, son sistemas integrales de formación, capacitación y actualización de los maestros que está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, de las autoridades educativas de los estados y de la Comisión Nacional, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Bueno, ¿cómo podemos armar esta posibilidad de un trabajo, por un lado, federalista, porque va a promover la comunicación, la coordinación, la colaboración y la cooperación de las autoridades educativas federales y de las autoridades de educación básica y media superior de los estados y de la Ciudad de México, organismos descentrados y la misma Mejor Edu. Por otro lado, es concurrente, bueno, esa frasecita es así como más de leyes, pero concurrente porque está reconociendo que tenemos todos estos sujetos o todas estas instituciones, tenemos capacidades y experiencias educativas y tenemos que orientar nuestras acciones hacia un propósito compartido. Y por otro lado, es integral porque reconoce una visión amplia del desarrollo profesional de maestros y promueve la atención de los diversos aspectos de desarrollo de los maestros. Nosotros hemos elaborado un plan que le hemos llamado un plan de mejora de la formación continua y desarrollo profesional de mediano plazo, no podemos pensar en muy largo plazo, pero sí es 21-26, que hemos iniciado ya a trabajar planteando bajo estos criterios una discusión de lo que nos corresponde a cada uno, para poder pensar la formación de maestros desde esta acción concurrente. Y bueno, ya termino diciendo que vamos a emitir dentro de poco criterios, que además sí tenemos obligación de hacerlo y también la atribución de hacerlo, criterios para la elaboración de programas de formación que se desarrollarán en los distintos sistemas de formación continua de los maestros. Esto esperamos presentarlo en la próxima reunión del Comité del Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Ya lo hemos presentado al Consejo Ciudadano y a nuestro Consejo Técnico, y bueno, estamos echándole todos los kilos para poder construir una formación continua de los maestros que sea diferente, que aproveche la experiencia que actualmente los maestros tienen, que permita recuperar los diversos contextos y que además sirva para la práctica de los maestros y para la atención de los problemas educativos. Híjole, Telvina, más lo que les están poniendo en el chat, o sea, no alcanzan, no alcanza la vida entera. De verdad, ahorita vamos a ir a tratar de hacer una síntesis de lo que está en el chat, pero son más demandas y más pendientes. Nuestro sistema educativo requiere atención en muchos espacios y en muchos lugares, y los maestros que se sienten ahora convocados y que dentro del Congreso se sienten interpelados, y con esta mesa más, ¿no? Les están poniendo una serie de preguntas sobre la burocratización, sobre la formación en los espacios para educación superior, que la ley no les convoca a la educación superior, o sea, no les da atribuciones ni finalidades, solo se refiere a básica y media superior, las atribuciones de Mejor Edu y sus órganos, aunque no nos caería mal a las instituciones de educación superior tener estrategias sustentadas de formación docente, pero ese es otro gran tema. Y les están preguntando una serie de cosas que ahorita le daremos un espacito, pero quiero pedirle a Alberto que dé sus reflexiones sobre estos retos de futuro, esta perspectiva, estas líneas de trabajo hacia adelante. Alberto, querido. Sí, me impresiona la gran tarea que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de construir un plan de gran visión educativa. Sí,
Ay, Silvia, que Dios te agarre confesada. Pero afortunadamente, mi opinión es que la participación social, la participación ciudadana, yo estoy convencido que depende mucho más de la capacidad y la sensibilidad que tienen los distintos actores del sistema educativo para promoverla, para aprovecharla. Incluso más allá de las fórmulas burocráticas como la pirámide de consejos de participación social, de zona, de estado, nacional, que todos vimos lo que pasó en esa instancia formal y burocrática. Yo creo que hacen más por la participación social los miembros del Consejo de Participación Ciudadana con las antenas puestas para escuchar lo que están diciendo los distintos actores del sistema educativo. Y en este caso, los que están diciendo los estudiantes, las estudiantes, los padres de familia, sobre todo las madres de familia, etcétera, etcétera. Yo creo que es allí donde la sensibilidad para escuchar a los otros es fundamental. Es la participación social más allá del formalismo burocrático de que se reúnan cada mes o que se reúnan cada 2 meses o cada 3 o cada 4. Todos sabemos lo que pasó con el Consejo Nacional de Participación Social. No funcionó, no tuvo ninguna relevancia a lo largo de todos los años en que formalmente existió. Pero siguiendo con esta idea de las consecuencias positivas de la pandemia, yo quisiera sintetizarlas en 3 o 4 puntos. Por ejemplo, más allá de las políticas públicas o además de las políticas públicas y de los programas oficiales, tuvimos una participación ciudadana de las madres, de los padres, de los hermanos, de los niños, las niñas y los jóvenes, impresionante. Realmente rebasaron cualquier fórmula burocrática para canalizar la participación social. Segundo, más allá de la política oficial o además de la política oficial, las maestras y los maestros construyeron currículum, ¿no? Un espacio del que generalmente son expulsados por el aparato burocrático. De repente nos mandaron señales, ¿no? Y se comprobó una vez más que las reformas educativas son reformadas por las escuelas y particularmente por las maestras y por los maestros. Otro fenómeno que ocurrió más allá de las políticas y de los programas oficiales que desde hace por lo menos 2 décadas se han estado implementando, que han sido muy importantes y han tenido algunas consecuencias benéficas para el sistema educativo, el tema de las TICs en la educación, ¿no? La pandemia hizo más por la difusión de las TICs, ¿no? No solamente porque las madres y los padres de familia hicieron un esfuerzo formidable por dotar a sus niños y sus niñas de equipos básicos para mantener la comunicación con sus maestras y maestros en medio de la pandemia, sino porque los propios maestros y maestras hicieron un esfuerzo formidable, no solamente por adquirir equipos de su propio bolsillo, sino además por aprender a usar estas máquinas infernales, que lo son por lo menos así, infernales, para gente que ya tiene, por ejemplo, mi edad. Sí, otro tema importante de las externalidades positivas, ya lo mencionaba, es la relativización de las evaluaciones, ¿no? Sí, sobre todo de las evaluaciones estandarizadas, el peso y las consecuencias excesivas que se dieron a esas evaluaciones todavía hasta hace 3 años. Y creo que todavía siguen existiendo hasta cierto punto. Afortunadamente ya no tenemos el fetiche de la calidad. El nuevo fetiche y lo más discutible de la reforma, que es el tema de la excelencia, me gusta mucho cómo lo fraseó y cómo lo redefinió en el documento base para la construcción de un sistema nacional de mejora continua por parte de Mejora Edu. La excelencia aparece no como el dispositivo estelar que fue la calidad, ¿no? Sino como uno de los componentes de un concepto mucho más integral de la mejora continua. Si uno lee el documento base para la construcción del Sistema Nacional de Mejora Continua, donde se dan los ejes y las orientaciones fundamentales de ese concepto,
yo creo que es muy interesante cómo redefinieron incluso la parte más. Pero pensando en términos utópicos actuales, ¿no? Yo creo que hay un reto formidable, porque no solamente se relativizó la evaluación estandarizada y su peso excesivo y sus consecuencias excesivas, incluso de tipo laboral, sino que se relativizó la evaluación para fines mucho más cotidianos en las escuelas. No, es más, se relativizaron las calificaciones. Uno de los retos más importantes que tiene el sistema educativo ahora es cómo regresar a las escuelas. Y hay que garantizar que los niños no solamente regresen de manera segura en términos sanitarios, sino que regresen a las escuelas y se mantengan en las escuelas. Ojalá, hemos podido observar a lo largo de las últimas semanas cómo la propia Secretaría de Educación Pública está viviendo esa tensión en el nivel más legítimo de las evaluaciones, que es la evaluación para fines de certificación o de transición de un grado a otro o de un ciclo escolar a otro. Cuando vemos, y lo hemos visto en los análisis críticos de varios colegas, las señales contradictorias que llegan de arriba para los maestros y los directivos y supervisores escolares sobre la evaluación para emitir las boletas escolares que tanto importan, y aquí está la participación, esta no formal, a las madres y a los padres de familia, que sus niños y niñas no pierdan el año o no pierdan el grado y que aseguren la transición de un grado a otro o de un nivel a otro dentro de la pirámide escolar. Esto es un reto formidable y allí vemos rechinando a las normas y a la estructura burocrática con relación a lo que realmente está pasando en las escuelas y en la relación de las maestras, de los maestros con los niños, con sus estudiantes, mujeres y niños, y con los padres de familia. Este es un reto formidable. ¿Cómo se va a resolver eso? Con la participación social no formal, ¿no? Que la sensibilidad de las autoridades educativas sea tal para asegurar que no por cumplir con un formalismo, como es el de la calificación, no vaya a suceder que después de la pandemia, habiendo habido tantas consecuencias positivas, aparte de la tragedia humana que se vivió, ¿sí? Se pierdan y sobre todo que aquí estoy recordando el primer estudio así serio que hubo sobre la deserción escolar de nuestro amigo y siempre añorado y extrañado Carlos Muñoz Izquierdo, cuando nos decía que la reprobación es la ruta principal para la expulsión de las niñas, los niños y los jóvenes de las escuelas. Ojalá y las autoridades educativas recuerden ese espléndido estudio pionero de Carlos Muñoz Izquierdo en la década de los 80, creo, a finales de los 70. Alberto, querido, te tengo Muchísimas gracias por su atención y un Perdón, abrazo para todos. Es que es terrible, pero nos van a cortar. Dale pues. Tiempo. Esto es un congreso virtual y no nos podemos quedar en el salón, por decirlo así. Yo creo que lo que esta conversación evidencia es la complejidad del tema, la trascendencia de Mejoredu y sus cuerpos colegiados, la cantidad de trabajo, y yo creo que los investigadores educativos tenemos que aportar a este gran trabajo que están haciendo los colegas. Yo les voy a hacer una copia de los interesantísimos temas que nos pusieron en el chat, que tienen que ver con otros tipos de participación social que no del Consejo Ciudadano, sobre estas discusiones de las novedades de lo que significa Mejoredu versus o en confrontación o en complementación con el INE, sobre las deudas en la transformación de las normales, sobre el currículum de la educación básica, sobre las diferentes figuras de maestros, la típica abandonada, la telesecundaria, por ejemplo, ¿no? Sobre los problemas de financiamiento, también tenemos muchas expectativas, pero poco financiamiento, sobre todos estos temas de evaluación, calificación, aprobación,
o sea, todas estas representaciones que venimos cargando, o sea, a lo largo de los años, padres de familia y los propios estudiantes, ¿no? En vez de este interés por el saber y por el saber o por el aprendizaje de los que ayer hablaba Philippe Merieux. Yo solo me resta de verdad agradecerles muchísimo, ¿no? De verdad quedan sobre la mesa muchas cosas, pero yo creo que nos sentimos todos, los asistentes y los participantes en la mesa, muy motivados por la trascendencia de la temática, por las posibilidades de cambio que podemos realizar, ¿no? Y ya, se nos acabó el tiempo y nos van a cortar. Un abrazo fraterno. Nos vemos. A todas. Que sigan muy bien. Me gusta de verlos. Adiós. Gracias, muy amable. Beto. Adiós. Nos vemos. Chao. Gracias. Bye. Gracias, Diana. Ay, Sergio. Gracias, Dianita. Bye, Alberto. Adiós, qué alegría verlas. Voy a ir a verte hasta allá, Alberto. Ándale, pues. Hazme la buena. De camarón con langosta. Camarón, langosta y Langosta. Langosta, mar y desierto. ¿Estamos fuera? Tengo que cerrar. Ya podemos echar chisme y hablar mal de la gente sin que nos vean los compañeros del comité. No podemos. Todavía no. Bueno, entonces todavía no. Okay. Tengo que cerrar la sala aunque no quiera. Bueno, adiós, un abrazote, muchísimas gracias. Lourdes, Diana, Telvina, Katy, Sergio. Silvia, querida. Adiós. Espérame.